Muy buenas, vamos a entrar de lleno en esto. Bienvenidos a este nuevo desglose. Hoy nos ponemos el casco, nos metemos en modo NFL y vamos a analizar el libro de jugadas definitivo de nuestras carreteras, el Código Penal. Específicamente vamos a establecer nuestro terreno de juego en el título 17, capítulo 4, que es el que trata los delitos contra la seguridad vial. Como cualquier buen comentarista deportivo sabe, para entender a fondo el juego y lo que ocurre en el campo hay que conocer las reglas al dedillo y de forma totalmente imparcial. Y bueno, eso es exactamente lo que haremos hoy. Aquí tenemos nuestro plan de juego. Repasaremos la velocidad y el alcohol, la conducción temeraria, las fugas y negativas a pruebas, el hecho de ir sin permiso, los riesgos graves y, para terminar, las penas y atenuantes. Vamos a ver cómo escalan estas normas de la carretera, pasando desde las infracciones más comunes, esos primeros pañuelos amarillos en el campo, hasta las faltas gravísimas y las penalizaciones decisivas que acaban marcando los árbitros. Suena el silbato y arranca el partido. Nos enfocamos primero en el artículo 379. Aquí es donde encontramos las banderas de penalización que más vuelan en el terreno de juego en el día a día, el exceso de velocidad y, por supuesto, la conducción bajo la influencia del alcohol o las drogas. Imaginaos que estamos repasando las estadísticas principales de un jugador. Pues bien, estos son los números clave. El pañuelo amarillo vuela y la falta es automática cuando un conductor supera el límite permitido en más de 60 km por hora en una vía urbana o en más de 80 km por hora en una autopista o vía interurbana. Y ojo con estas otras estadísticas críticas del artículo 379.2, porque son líneas rojas. Alcanzar una tasa superior a 0,60 miligramos por litro en aire expirado o más de 1,20 gramos por litro en sangre es una falta automática e incontestable. Aquí no hace falta pedir la revisión del VAR. Llegar a estos números significa que has cruzado la línea del reglamento penal. Si nos vamos directamente a la grabación del partido, el resultado exacto es este. Cometer estas infracciones conlleva penas de prisión de 3 a 6 meses o multas o trabajos en beneficio de la comunidad. Y atención, porque el castigo indispensable es la pérdida obligatoria del permiso de conducir por un periodo de 1 a 4 años. Vamos, un golpe directísimo a la posibilidad de seguir jugando. Hacemos la transición hacia la sección de conducta antideportiva más grave. Entramos en los artículos 380 y 381. Aquí, el nivel de peligro sobre el terreno de juego se dispara exponencialmente. Fijaos en este punto crucial. Si se combinan las dos estadísticas de las que hablábamos antes, es decir, vas con exceso de velocidad y además das positivo en alcohol, la jugada sube de nivel de forma automática. Ya pasa a considerarse conducción manifiestamente temeraria con peligro concreto para la vida. Y claro, esto eleva el castigo a prisión, de 6 meses hasta 2 años. Pero es que la intensidad aumenta muchísimo en el artículo 381, lo que llamaríamos la conducción tipo kamikaze. Aquí contrastamos dos escenarios basados en un manifiesto desprecio por la vida de los demás. Si se crea un peligro concreto real para la integridad de otras personas, la pena salta de 2 a 5 años de prisión. Si no llega a haber un peligro concreto, la pena oscila entre 1 y 2 años. Hay que enfatizar las severísimas penalizaciones para esta falta tan destructiva. Un infractor kamikaze se enfrenta, además de la cárcel, a la privación del derecho a conducir por un periodo que va de 6 a 10 años. Prácticamente es quedarte fuera de la liga durante toda una década, ni más ni menos. Nos movemos ahora a un territorio que en el campo significa directamente la expulsión del partido, fugarse de la escena y negarse a cooperar con los árbitros. Veamos los artículos 382 bis y 383. Analicemos la regla del abandono del lugar del accidente. Huir tras causar fallecidos o lesiones graves conlleva penalizaciones que dependen totalmente de cómo se originó la jugada. Si el accidente inicial fue por una acción imprudente del conductor, el castigo es mucho mayor, pudiendo llegar hasta los 4 años de prisión, mucho más que si el origen hubiera sido, por ejemplo, un hecho puramente fortuito. Y para dejarlo aún más claro, el artículo 383 establece algo tajante. Si un conductor se niega al requerimiento de un agente para someterse a las pruebas de alcohol y drogas, está cometiendo un delito totalmente independiente. Es una falta súper severa e inmediata que acarrea penas de prisión de 6 meses a 1 año. Literalmente, negarse a seguir las instrucciones de los árbitros te sale carísimo. Entramos ahora en el artículo 384, que se centra en aquellos jugadores que deciden saltar al campo sin estar siquiera en la plantilla oficial. Hablamos, como no, de conducir sin permiso. En un formato rápido de 3 strikes, por así decirlo, hay 3 maneras de cometer esta infracción. La primera, haber perdido la vigencia por perder todos los puntos. La segunda, haber sido privado del permiso, ya sea de forma cautelar o definitiva, por un juez. Y la tercera, coger el vehículo sin haber obtenido nunca un carnet. El Código Penal trata esta falta de autorización de manera bastante uniforme. Pero, ojo, hay un detalle fundamental aquí.
Dado que no hay ninguna licencia activa que se te pueda suspender o retirar, las penalizaciones de este artículo van directas al grano. Se centran exclusivamente en penas de prisión de 3 a 6 meses, multas económicas considerables o trabajos en beneficio de la comunidad. Cambiamos un poco el enfoque con el artículo 385. Ya no miramos solo a los que van al volante, sino a cualquiera que decida alterar maliciosamente la superficie de juego. Es importantísimo destacar que esta regla se aplica a cualquier persona. Da igual si vas conduciendo o vas a pie. Si de forma intencionada provocas un riesgo grave para la circulación alterando la carretera, cometes un delito. Todo aquel que interactúa con la vía tiene que seguir las normas, sin excepciones. Y el texto contempla faltas súper específicas, desde colocar obstáculos imprevisibles, derramar sustancias deslizantes o inflamables, hasta sustraer o anular señales de tráfico. También se castiga el hecho de no restablecer la seguridad en la vía cuando tienes la obligación legal de hacerlo. Cualquiera de estas acciones irresponsables se paga con hasta 2 años de prisión. Tela. Bueno, entramos en el último cuarto del partido. Aquí vamos a desglosar cómo los jueces calculan la puntuación final y las resoluciones cuando resulta que se han roto múltiples reglas en una misma secuencia. El artículo 382 establece una progresión muy lógica para estos casos tan complejos. Primero, se identifican todos los delitos concurrentes. Segundo, se aplica únicamente la pena de la infracción más grave. Y tercero, esa pena se impone de forma obligatoria en su mitad superior. Esto pasa, por ejemplo, cuando un delito de conducción temeraria termina causando una lesión grave o incluso una muerte en la misma jugada. Esto ilustra de manera brillante lo que legalmente se conoce como la regla de concurso de normas. Fijaos, el sistema penal no castiga multiplicando y sumando los delitos a lo loco. Lo que hace es seleccionar la falta de mayor gravedad y exigir la máxima severidad en la condena, aplicando siempre esa mitad superior y, por supuesto, asegurando la responsabilidad civil. Apuntamos, por último, a las jugadas que permiten revisión. Según el artículo 385 bis, el propio vehículo puede ser decomisado porque se le trata como el instrumento con el que se cometió el delito. Sin embargo, por otro lado, el artículo 385 ter otorga a los tribunales el poder de rebajar una pena en un grado, basándose siempre en la menor entidad del riesgo real que se haya causado en esa situación específica. Y aquí la tenéis, nuestra hoja de trucos definitiva de este libro de jugadas. Es un resumen perfecto de cómo las estadísticas van en escalada ante estas severas infracciones. Pasamos de esos 3 a 6 meses por velocidad y alcohol hasta los contundentes 5 años de cárcel y 10 años sin carnet por una conducción homicida o kamikaze. Para cerrar este desglose, y viendo la enorme contundencia con la que están marcados los límites y el peso abrumador de las sentencias en el Código Penal, surge una gran pregunta. Sabiendo que un simple error o una mala decisión pueden sacar a cualquier jugador completamente del partido y cambiar vidas para siempre, ¿de verdad merece la pena el riesgo de tratar la carretera como si fuera un simple juego? Ahí lo dejo para la reflexión de todos.